Hoy vamos a ver torsión en barras circulares. Pueden ser barras circulares macizas, como la que se ve en la figura, o secciones circulares huecas, es decir, tubos. Cualquier tipo de sección redonda donde podamos aplicar, como veremos un poco más adelante, la hipótesis de Coulomb. ¿Qué es lo que ocurre en la torsión pura? Aquí tenemos a la izquierda un pequeño ejemplo donde hay una barra de sección circular maciza con un momento mt aplicado en el extremo derecho. Como reacción de vínculo surge un momento torsor igual y contrario en el extremo empotrado de la izquierda. Si nosotros observamos desde la óptica A, es decir, desde el lateral a la barra, podemos ver esta estructura que está aquí arriba a la derecha, en este caso simplificada como una barra en forma lineal, con un momento torsor en el extremo libre y una reacción de vínculo igual y contraria en el extremo empotrado. Como diagramas de características de esta situación, tendríamos que únicamente el diagrama que no es nulo es el de momentos torsores, ya que axil no hay corte en la dirección horizontal ni en la dirección vertical, ni tampoco hay momentos flectores que tratan de rotar las secciones de la pieza respecto del eje X o del eje Y. Si estamos en presencia de esta situación, lo que vamos a poder comparar es que de las 6 ecuaciones que hemos planteado en la clase número 1, tenemos que la única que va a tener valor diferente de 0 es la de momento torsor, es decir, la ecuación número 4, ya que obligatoriamente las otras 5 ecuaciones tienen que ser nulas porque se puede apreciar que el estado de cargas no da lugar a esfuerzos, por lo tanto tampoco podría haber desarrollo de tensiones. Y si no hay desarrollo de tensiones, por lógica tampoco puede haber desarrollo de deformaciones que coincidan con la aplicación o el surgimiento, mejor dicho, de estas tensiones. Un detalle interesante sobre el signo del diagrama momento-torsor. Como se trata de un esfuerzo que está contenido en el plano de la sección transversal de la pieza, aquí podemos nosotros elegir una óptica para indicar si el sentido es horario o antihorario. Yo en este caso he observado desde la perspectiva del extremo derecho, con lo cual el momento mt que yo estoy viendo en la cara que estaría a mi izquierda es antihorario, por eso le di signo negativo. Pero en cambio, si yo hubiera observado desde el extremo empotrado, me encontraba con una circunstancia quizás diferente. Entonces, para el diagrama de momentos torsores, lo que nos va a interesar no es tanto el signo, sino que los momentos que van en un mismo sentido le asignemos un signo y los que van en sentido contrario le asignemos el signo opuesto, para poder ir determinando, en este caso no se da, los distintos escalonamientos en los puntos donde se hallen concentrados momentos de torsión. También se verá más adelante que los diagramas de momento torsor tienen un parecido muy grande con los diagramas de corte, en especial con aquellos en los cuales hay cargas cortantes puntuales. Aquí hemos planteado las 6 ecuaciones fundamentales que tenemos para una barra en el espacio. Como se puede ver, 5 de ellas tienen que ser nulas, mientras que la de momento torsor, que la he recuadrado aquí debajo, es la que debe ser diferente de 0. Y fíjense que esta situación tiene una correspondencia total con los diagramas de características que se han analizado en la pizarra anterior. Tengan en cuenta que deben ser sí o sí todos estos esfuerzos nulos. El axil, que sería la ecuación número 1. Los dos cortes, que son las ecuaciones 2 y 3. Y las dos flexiones, que son las ecuaciones 5 y 6. La única ecuación con valor distinto de 0 tiene que ser la de torsión. Para ello se va a hacer un análisis en base a las deformaciones que se corresponden. Como se ha visto anteriormente, a las tensiones sigma se le corresponden deformaciones específicas epsilon. Con lo cual, las 3 ecuaciones que están del lado izquierdo serán analizadas mediante el planteo de deformaciones específicas epsilon. Y
las tres ecuaciones que están del lado de la derecha con tensiones tangenciales tau, como tienen correspondencia con las distorsiones específicas, esa deformación es la que se empleará para el análisis de estas tres ecuaciones restantes. Estas van a ser las dos herramientas fundamentales que les van a servir para el desarrollo de la teoría de torsión. Por un lado, la ley de Hooke, con sus dos expresiones, la de las tensiones tangenciales directamente proporcionales a las distorsiones específicas y vinculadas por el módulo de elasticidad transversal G, y las tensiones normales directamente proporcionales a las deformaciones específicas y vinculadas con el módulo de elasticidad longitudinal E. Por otro lado, tenemos la hipótesis de Coulomb, que para barras circulares establecía que antes de la deformación, las secciones que eran planas y paralelas entre sí, luego de la deformación, una vez aplicado un momento torsor, seguían siendo planas y paralelas entre sí. Y recuerden que era fundamental que las barras fueran de sección circular. Podían ser circulares macizas o circulares huecas, es decir, tubos. Tanto las deformaciones específicas epsilon como las distorsiones gamma pueden tomar distintos valores. Pueden ser nulas, pueden ser constantes diferentes a cero o pueden ser variables. En el caso de que sean variables, es necesario conocer la ley de variación, porque sin la ley de variación no podremos predecir cómo se van a comportar las tensiones que surjan. Si epsilon es igual a 0, entonces, por ley de Hooke, las tensiones sigma deben ser iguales a 0, ya que las deformaciones y las tensiones eran directamente proporcionales, y la constante E obviamente no es 0. Por lo tanto, si la tensión sigma vale 0, las ecuaciones 1, 5 y 6, que serían la de axil y las dos de momento, sea momento flector respecto del eje X o momento flector respecto del eje Y, las tres valen 0, porque si sigma vale 0, obviamente se me anulan las integrales. Esta situación es la que se da en la realidad, ya que nosotros no tenemos en nuestro conjunto de diagramas de características ni axil, ni momento con respecto al eje X, ni momento con respecto al eje Y. Por lo tanto, esta sería la situación que se debe dar y que realmente se da en el esfuerzo de torsión. En el caso de que las deformaciones específicas sean constantes y diferentes a cero, obligatoriamente por ley de Hooke las tensiones sigma son constantes y distintas de cero. Como la tensión es una constante, puede salir fuera de la integral por propiedad de las integrales, con lo cual nos quedan las ecuaciones 1, 5 y 6 como se muestran aquí en la pizarra. De las tres ecuaciones que están planteadas aquí, con las dos ecuaciones de momento, que son las 5 y las 6, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque en ambos casos la integral representa un momento estático de primer orden. En este caso tenemos que la integral representa el momento estático de primer orden respecto del eje Y, que obviamente cuando abarca a toda el área de la sección transversal de la pieza es 0, porque los momentos estáticos de primer orden, si son para toda la sección y baricéntricos, siempre valen 0 por definición. Mientras que en el segundo caso aquí, esta integral no es ni más ni menos que el momento estático de primer orden para toda la sección, pero respecto del eje X, con lo cual también vale 0. Así que no hay inconveniente con las dos ecuaciones de momento, está asegurado el 0. Sin embargo, aquí, la integral no es ni más ni menos que el área de la pieza, y seguro que el área no es 0. Así que tendríamos un problema con esa ecuación que es la número 1. Por lo tanto, no podría ser epsilon una constante diferente a 0, porque si no, tendríamos un esfuerzo axil que no es nulo, porque sigma no sería 0 y el área no sería 0, con lo cual me estaría diciendo que hay axil, y ya hemos comprobado que no había diagrama de características de este tipo de esfuerzo. Veamos ahora qué pasa si epsilon es variable. Si las deformaciones específicas son variables, las tensiones normales también lo son, con lo cual no podrían salir de ninguna de las tres integrales donde aparece sigma z. Pero, como no pueden salir afuera, en lugar de hacer un análisis desde el punto de vista matemático, vamos a ver cómo se comportaría la pieza. Aquí he esquematizado una sección cualquiera de esa pieza de sección circular con
tensiones sigma z variables con una ley de variación cualesquiera, algunas de tracción y otras de compresión. ¿Qué es lo que ocurre? Si esas tensiones estuvieran aplicadas en distintos puntos de la pieza, a cada tensión le correspondería una deformación por ley de Hooke. Y fíjense, donde habría tracción, la pieza se trataría de alargar, pero donde hay compresión se trataría de acortar. Y así ocurriría en cada uno de los puntos de la pieza. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Que la sección transversal de la pieza se alabea. Pasa de tener una condición plana a tener una condición tridimensional. Y esto rompe los preceptos de la hipótesis de Coulomb, que decía que en una sección circular, si se aplicaba solamente momento torsor, las secciones antes de la deformación y después de la deformación iban a seguir manteniéndose planas y paralelas, con lo cual no cumple la hipótesis de Coulomb. Ahora que ya hemos comprobado que una ley de variación cualquiera no cumpliría la hipótesis de Coulomb, tendríamos que analizar si hay alguna ley de variación que sí cumpla con la hipótesis de Coulomb. Si la variación fuera lineal, tendríamos lo siguiente, que las secciones se van a mantener planas. Pero mi problema es que si la ley de variación de esas sigma z fuera lineal, lo que ocurriría es que va a haber una rotación de las secciones respecto de la posición original, es decir, del momento anterior a la deformación. Con lo cual, también se incumpliría con la hipótesis de Coulomb. Pero más aún, veamos qué es lo que pasaría desde el punto de vista matemático si la relación de la tensión sigma z fuera del tipo lineal, porque las épsilon fueran variables también en forma lineal. Observemos qué es lo que ocurre si la variación es lineal, como se muestra en esta figura. Miren lo que ha ocurrido aquí. La sección antes de la deformación era plana, la sección luego de la deformación sigue siendo plana, pero ha perdido la condición de paralelismo. En esta circunstancia en especial, por cómo yo he dibujado esta combinación de sigmas z, tendríamos presencia de esfuerzo axial y presencia de momento flector respecto del eje X. En cambio, momento flector respecto del eje Y no tendríamos, porque yo he elegido que, viendo la pieza desde el lateral, solamente hubiera variación lineal en esa vista. Mientras que si yo mirara cada fibra horizontal, tendría que todas tienen la misma tensión. Así que ahí no habría variación respecto a la distancia X. Como conclusión, podemos decir que las deformaciones específicas epsilon necesariamente tienen que ser nulas. ¿Para qué? Para que no haya axial, no haya momento flector respecto del eje Y y no haya momento flector respecto del eje X. Y eso queda asegurado en los diagramas que hicimos al principio cuando determinamos cuáles eran, de los 6 diagramas de características, el único que tenía valor, que era el de momento torsor. A modo de resumen, aquí tenemos qué valor debe tomar la deformación específica epsilon. 0 para que se cumpla que haya torsión pura en una barra redonda, sin ningún tipo de combinación con otra solicitación.